Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo que la verdad es fascinante. Vamos a aprender a pensar como un economista. A ver, ¿cómo ven el mundo? ¿Qué herramientas usan? Vamos a desglosarlo todo, con la ayuda de una guía de lujo, Los principios de economía de Gregory Mankiw. Así que preparaos, porque esta es una de esas perspectivas que de verdad te cambian la forma de ver las cosas. Me encanta esta frase de Einstein para empezar, porque en el fondo la economía no va solo de dinero y cifras, no. Es un método, una forma de pensar. Es, como dice Einstein, un refinamiento de nuestro pensamiento de todos los días para entender por qué tomamos las decisiones que tomamos. Bueno, pues vamos al lío. La primera idea, la base de todo, es esta. Los economistas se acercan a su campo con objetividad científica, o al menos lo intentan. Tratan de entender el comportamiento humano con el mismo rigor que un físico estudia la materia o un biólogo estudia la vida. Y para eso, su gran herramienta es el método científico de toda la vida. El ciclo es siempre el mismo. Primero, observan algo en el mundo, un fenómeno. Por ejemplo, que de repente los precios están subiendo a toda velocidad. A partir de ahí, formulan una teoría, una posible explicación, como, vale, quizá la inflación se dispara cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Y aquí viene lo clave. No se quedan ahí. Salen a buscar datos, a mirar la historia, para ver si esa teoría se aguanta o no. Es un bucle continuo. Observar, teorizar y contrastar. Pero claro, aquí la cosa se pone interesante. Un físico tiene su laboratorio donde puede controlar todas las variables. Un economista no. No puede, pongamos por caso, pedirle a un gobierno que duplique la cantidad de dinero en circulación solo para ver qué pasa. Sería una locura. El laboratorio del economista es la historia, el mundo real. Tienen que usar los acontecimientos que ocurren de forma natural, una guerra, una crisis del petróleo, un cambio de política, como si fueran sus experimentos. Y para poder estudiar un mundo tan caótico, los economistas necesitan una herramienta fundamental: los supuestos. Un supuesto no es más que simplificar la realidad a propósito para poder entenderla mejor. Piénsalo como un mapa de metro. No te muestra cada edificio ni cada árbol, ¿verdad? Solo te muestra las paradas y las líneas para que puedas llegar a tu destino. Pues esto es igual. El verdadero arte de un buen economista está en saber qué simplificaciones hacer, qué supuestos son los correctos para cada problema. Con estos supuestos, los economistas construyen lo que son sus herramientas de trabajo. Los modelos económicos suelen ser diagramas, gráficos, ecuaciones. No buscan ser una foto perfecta de la realidad, sino más bien una caricatura que captura los rasgos más importantes. Vamos a ver los dos modelos más básicos y potentes. El primer modelo es una maravilla por lo simple y lo claro que es. El diagrama de flujo circular es como el primer mapa que se dibuja de la economía. Para simplificar, deja fuera al gobierno y al comercio internacional y se centra solo en los dos protagonistas, las familias, por un lado, y las empresas por el otro. Y estos dos actores, familias y empresas, se encuentran en dos sitios, en dos grandes mercados. Por un lado tenemos el mercado de bienes y servicios. Este es fácil, es donde compramos de todo, comida, ropa, un móvil. Y por otro lado está el mercado de factores de producción. Aquí, ojo, los papeles se cambian. Las familias son las que venden, ofrecen su trabajo o su tiempo, y las empresas son las que compran esos factores para poder producir. Lo genial de este diagrama es cómo nos enseña que hay dos flujos que se mueven a la vez. Fijaos, hay un flujo interior, que es el de las cosas físicas. El trabajo va de las familias a las empresas, y los bienes y servicios van de las empresas a las familias. Y luego, por fuera, hay otro flujo, el del dinero, que va justo en la dirección contraria. El dinero va de las familias a las empresas cuando pagan por esos bienes, y vuelve a las familias como salarios o beneficios. Es un círculo que se retroalimenta constantemente. Bien, pasemos al segundo modelo clave, la frontera de posibilidades de producción, la FPP. Si el diagrama anterior era un mapa de cómo interactuamos, la FPP es un gráfico que nos enseña los límites de lo que podemos producir, y con él se entienden de golpe conceptos tan bestias como la escasez, la eficiencia o el coste de oportunidad. A ver, miremos el gráfico. La línea curva es la frontera. Cualquier punto que esté justo encima de esa línea significa que la economía está siendo eficiente, que está usando todos sus recursos a tope. Un punto que esté por dentro de la curva, en cambio, nos dice que algo va mal, que somos ineficientes, a lo mejor hay mucho paro, por ejemplo. Se podría estar produciendo más. ¿Y un punto por fuera de la curva? Pues eso, de momento, es un imposible, una fantasía. No tenemos los recursos o la tecnología para llegar ahí. Y aquí es donde la FPP brilla, porque nos enseña de una forma supervisual una de las lecciones más importantes de la economía, que todo tiene un coste, el famoso coste de oportunidad. Para producir más de una cosa, hay que producir menos de otra. Si nos movemos por la curva del punto A al B para fabricar, digamos, 100 coches más, el gráfico nos muestra que tenemos que renunciar a fabricar 200 ordenadores. Ese es el coste real de los coches, los ordenadores que no se han fabricado.
Entonces, ¿significa que estamos condenados a esa frontera para siempre? Pues no, por suerte. Cuando hay un avance tecnológico, por ejemplo, o cuando mejoran los recursos, toda la frontera se desplaza hacia afuera. Y de repente, esos puntos que antes eran un sueño inalcanzable, ahora son posibles. Esto, señoras y señores, es el crecimiento económico en estado puro. Muy bien, ya conocemos algunas herramientas. Ahora vamos a ver que la economía tiene como dos grandes lentes, dos formas de mirar el mundo que, aunque diferentes, se complementan. Son las dos grandes ramas de la economía. Por un lado está la microeconomía. Es como mirar con un microscopio. Se centra en lo pequeño, en las piezas individuales del puzzle, las decisiones de una familia, cómo fija los precios una empresa, cómo funciona el mercado del aguacate. En cambio, la macroeconomía es como usar un telescopio. Se aleja para ver la foto completa. Estudia los grandes fenómenos que afectan a todo el país, la inflación, el paro, el crecimiento económico. Son dos enfoques, el de cerca y el de lejos, pero para entender la economía hacen falta los dos. Hasta ahora hemos visto al economista como un científico, alguien que intenta describir y explicar el mundo tal y como es. Pero muy a menudo se les pide que se pongan otro sombrero, el de asesor, que usen todo ese conocimiento no solo para explicar, sino para intentar mejorar las cosas. Y para hacer esto bien, es fundamental distinguir entre dos tipos de frases. Por un lado, las afirmaciones positivas, que son descriptivas, dicen cómo es el mundo. Y lo bueno es que se pueden contrastar con datos. Por ejemplo, un salario mínimo más alto causa desempleo. Puede ser verdad o no, pero podemos estudiarlo. Por otro lado, están las afirmaciones normativas. Estas son prescriptivas. Nos dicen cómo debería ser el mundo. El gobierno debería subir el salario mínimo. Esto ya no es solo un hecho, es una opinión, un juicio de valor. Y esta distinción nos lleva de cabeza a la pregunta del millón. Si la economía es una ciencia, ¿por qué parece que los economistas se pasan el día discutiendo? Los vemos en la tele, en los periódicos, y nunca parecen estar de acuerdo. ¿Qué pasa ahí? Pues, por lo general, los desacuerdos vienen de dos sitios. A veces tienen distintos juicios científicos. O sea, no se ponen de acuerdo en el diagnóstico, en la afirmación positiva sobre cómo funciona el mundo. Pero muchas otras veces, el problema no está en la ciencia, sino en los valores. Pueden estar totalmente de acuerdo en el efecto que tendrá una medida, pero discrepar sobre si ese efecto es bueno, malo, justo o injusto. Ahí ya entran las opiniones, la visión normativa de cada uno. Pero, y aquí viene la gran sorpresa que no se suele contar, la realidad es que hay un consenso enorme entre los economistas en un montón de temas importantes. Fijaos en la tabla. Más del 90% está de acuerdo en que poner un tope a los alquileres es contraproducente, o que los aranceles al comercio nos perjudican a casi todos. El problema es que el debate público casi siempre se centra en el 10% donde hay discusión, y nos da una imagen de que están siempre a la gresca. Para ir terminando, esta cita de John Maynard Keynes lo clava. Dice que un gran economista tiene que ser una mezcla de muchas cosas. Debe tener la lógica de un matemático, la perspectiva de un historiador, el pragmatismo de un político y la profundidad de un filósofo. Poca cosa, ¿eh? Y esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Si para ser economista hace falta todo eso, análisis frío y a la vez comprensión profunda de la sociedad, ¿qué es la economía al final? ¿Es una ciencia pura, como la física, o es más bien un arte? Quizás la respuesta, y lo que la hace tan apasionante, es que es precisamente una mezcla de las dos cosas.